Me llamo Clara, tengo 48 años y vivo en una ciudad del sur, donde el sol entra por la ventana incluso en los días más grises. Vivo sola desde hace años, aunque todavía comparto la casa con recuerdos que no se han ido del todo. En el pequeño balcón del tercer piso crecen plantas que no reconozco por nombre, pero que cuido con la misma rutina con la que hago café cada mañana. Ese espacio, el balcón, es el único rincón donde siento que el aire me atraviesa, no solo me rodea. Allí me siento real, sin tener que hacer nada más que respirar. Él se llamaba Ramón, 63 años, y una manera de moverse por la casa como si ya no le perteneciera. Dormíamos bajo el mismo techo, pero nos veíamos poco. Se levantaba antes, encendía la cafetera, revisaba noticias en silencio. Siempre dejaba mi taza servida a la izquierda del microondas. Era su forma de seguir presente sin preguntar. Y yo, al entrar, murmuraba un gracias, sin voz. El lunes, sin previo aviso, anunció desde el comedor: he pedido que revisen la instalación del baño. Hay fugas. Es peligroso. No me miró. Solo volvió a su pantalla. El miércoles a las 9 en punto, alguien tocó el timbre 2 veces. Al abrir, un joven alto, de cabello desordenado, sostenía una caja de herramientas y una carpeta. Soy Damián. Vengo a revisar lo del baño. Su voz era neutra, ni demasiado amable ni indiferente. Al entrar, dejó su chaqueta cuidadosamente en una silla. Vestía un suéter azul oscuro, algo corto de mangas. Al inclinarse, vi en su muñeca un dibujo hecho con bolígrafo. No era un tatuaje, solo una línea, como un pensamiento atrapado en la piel. No hablaba mucho. Se movía con una concentración serena. En menos de 20 minutos, ya había desarmado medio panel del baño sin pedirme nada. Cuando levantó la vista por primera vez, preguntó: ¿prefiere el interruptor cerca del espejo o junto al toallero? Me sorprendió la pregunta. Junto al toallero, dije. Eres el primero que lo pregunta. Estoy aquí para que le resulte cómodo, no solo correcto, respondió. Luego siguió en silencio. Algo en esa frase quedó flotando, como si hablara de más cosas que un simple enchufe. Esa tarde, Ramón volvió temprano. Vio el nuevo interruptor, lo tocó con la yema del dedo y dijo: bien hecho. Después cenamos sin palabras. Yo había calentado un guiso del día anterior. Él comió en silencio, bebió agua y se fue al cuarto. Cuando quedé sola, apagué la luz del baño con el nuevo interruptor. Hizo un clic suave, casi imperceptible. Sonreí sin querer. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como si algo se hubiera movido dentro de mí. Decidí hornear un pastel de naranja, no para alguien más, solo para mí. Mientras el pastel se enfriaba sobre la rejilla, Ramón entró en la cocina. Se acercó, lo observó sin expresión y cortó un trozo sin pedírmelo. Lo masticó despacio, sin hacer comentarios, sin mirarme. Luego dejó el plato a un lado y se fue. Me quedé mirando las migas. Recordé cómo antes solía pedirme que le pusiera más ralladura de naranja. Ahora, ni siquiera notó el aroma. Más tarde, justo antes del mediodía, el timbre sonó otra vez. Era Damián. Me había olvidado que regresaría para terminar una toma cerca del lavamanos. Buenos días, dijo. Seré breve. Entró con la misma chaqueta doblada y una caja más pequeña. Yo ya tenía el café preparado. Hay pastel de naranja, le ofrecí. Dudó.
No suelo comer cosas dulces, pero hoy podría hacer una excepción. Le serví una porción en un platito blanco. Comió sin tenedor, como si no hubiera nadie más en la habitación. Hace mucho que no comía algo hecho en casa, murmuró, y bajó la vista. Nos sentamos a la mesa. No dijimos nada. Él mordía el pastel con una lentitud sin ceremonia. Yo me limité a observar cómo sostenía el plato con ambas manos, como si hiciera frío. No había conversación, pero tampoco tensión. Por primera vez en meses, me sentí acompañada sin necesidad de justificarme. Él terminó de comer, se levantó y fue hacia el baño con las herramientas. Yo me quedé allí, escuchando el sonido metálico del destornillador contra la cerámica. Un ruido casi hipnótico. Salí al balcón. El viento movía apenas las hojas de mis plantas. Cuando regresé, Damián ya había terminado. Revisé también el enchufe junto al toallero. Estaba flojo. Gracias, dije. ¿Quiere que le muestre cómo quedó? Asentí. Me mostró con detalle. Era una mejora mínima, pero necesaria. Me sonrió como quien no espera aplausos. Mañana terminaré lo del pasillo. Al irse, dejó una calma en el ambiente. No paz, sino esa clase de quietud que llega cuando algo encaja. Al día siguiente, antes de que el reloj marcara las 11, ya lo estaba esperando. Preparé 2 tazas, una bandeja pequeña con galletas de avena, y me senté fingiendo que leía. Cuando sonó el timbre, no me sobresalté. Era Damián, con la misma chaqueta doblada bajo el brazo, los pasos silenciosos y esa mirada que no busca nada. Vengo a terminar lo del pasillo, dijo. Esta vez no esperó que lo guiara. Ya conocía la casa. Dejó las herramientas donde siempre y se acomodó en el suelo, como si fuera una alfombra suya. Mientras trabajaba, yo preparé el té. ¿Galletas?, pregunté desde la cocina. Depende. ¿Son secas o de las que se deshacen? De las que crujen y luego se rinden, respondí. Sonrió. Aceptó. Se sentó conmigo, sin quitarse las botas. Hablamos de cine, libros, y de esas cosas que uno no comparte si no hay confianza. No importaba que casi no nos conociéramos. Se sentía como si sí. Terminó el trabajo, pero no se fue de inmediato. Después del té, permanecimos sentados en la cocina. La radio sonaba bajito, con una melodía instrumental que parecía no querer molestar. Damián jugaba con la cucharilla, trazando círculos invisibles sobre la mesa. Yo observaba sus movimientos, preguntándome por qué su presencia no me cansaba. Al contrario, era como si el aire se volviera más habitable. En un momento, dijo, nunca he tenido una cocina donde quedarme más de 15 minutos. No supe si se refería a casas o a personas. Asentí. Aquí puede quedarse 16, bromeé. Se rió, no por la gracia, sino por la intención. Antes de marcharse, miró a su alrededor y dijo, este lugar tiene silencio del bueno. Y me pareció la mejor definición que alguien había hecho sobre mi casa. Desde la ventana, lo vi alejarse calle abajo. No se giró. Yo tampoco levanté la mano. Pero algo había cambiado. No sabía qué, ni si era grave, pero sentí que esa cocina ya no era solo mía. Aquella noche, Ramón regresó más tarde de lo habitual. Llevaba el rostro cansado y una bolsa de papel con algo de comida que no compartimos. Se encerró en la sala,
Encendió la televisión y subió el volumen más de lo necesario. Yo permanecí en la cocina, escuchando desde lejos sin realmente oír. Me serví un poco del té que había sobrado por la tarde. Seguía tibio. Pensé en Damián, en sus gestos contenidos, en cómo había usado el destornillador como si acariciara las paredes. Cuando me fui a la cama, Ramón ya dormía. Respiraba fuerte, no por paz sino por agotamiento. En medio de la oscuridad, recordé algo que me dijo una amiga una vez. Hay ausencias que pesan más cuando alguien está justo al lado. Cerré los ojos, pero no dormí. Solo esperé que amaneciera, y cuando llegó el día, lo primero que hice fue regar las plantas del balcón, como si ellas pudieran absorber mis pensamientos. A las 11 en punto, volvió a sonar el timbre. Ya no me sorprendía su puntualidad. Esta vez traía una pequeña caja bajo el brazo. «El adaptador prometido», dijo. No pidió entrar, pero yo ya había puesto la tetera. «¿Le queda tiempo para un café?», pregunté. «Mejor aquí que corriendo a otro sitio», respondió. Nos sentamos una vez más en la cocina. Las galletas se habían terminado, pero él no lo notó. Esta vez se sentó más cerca del radiador. «A veces, solo necesito un lugar que no me pida explicaciones», dijo. Lo entendí más de lo que pude expresar. No era una confesión, era una verdad compartida. «Aquí tampoco se exigen respuestas», le aseguré. Durante unos minutos, nadie habló. Pero fue un silencio lleno, no vacío. Nos miramos sin tensión. Luego, sin palabras, se levantó, revisó lo que tenía que hacer y se marchó. En la puerta, se giró por primera vez. Solo dijo, «Gracias». Y no hizo falta nada más. Esa tarde me senté en el banco del parque con un libro que había leído ya 3 veces. El sol estaba bajo y el viento movía las hojas secas a mis pies. Pasó un rato antes de que lo viera. Caminaba con calma, como si el tiempo no lo apurara. Cuando me reconoció, levantó ligeramente la mano. No se acercó de inmediato. Dio una vuelta completa al sendero antes de sentarse a cierta distancia. «No me gusta interrumpir las lecturas», dijo. «Este libro ya no me revela nada nuevo», respondí. «Entonces es perfecto para este momento», dijo. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque fue exacto. Hablamos poco, pero cada palabra tenía peso. Antes de irse, me preguntó si tenía otro libro para prestarle. «Algo que no trate de impresionar». Asentí. Prometí buscar algo en casa. Él prometió devolverlo con una opinión verdadera. Y así, sin más, se despidió, no hubo contacto. Solo una promesa silenciosa y el crujir de las hojas bajo sus pasos. Cuando llegué a casa, busqué entre los estantes hasta dar con un ejemplar viejo, con páginas amarillentas y la tapa algo doblada. Lo envolví en una servilleta de papel y lo dejé preparado cerca de la puerta. A la mañana siguiente, bajé con él al buzón, por si pasaba temprano. Al regresar del mercado, el libro ya no estaba. En su lugar, había otro. Era el mismo que había prestado, pero envuelto con cuidado. Dentro, una nota escrita a mano. «Hay silencios que no ocultan, sino que revelan». No había firma. No hacía falta. Volví a subir con el libro contra el pecho. En el balcón, el viento era fresco. Sentí algo moverse dentro. No era amor, tampoco nostalgia. Era otra cosa, una certeza. A veces, basta con que alguien te vea sin tener que explicarte.
Me senté con el libro aún cerrado. No lo abriría de inmediato. Quería que ese silencio durara un poco más, como el eco de algo que apenas empieza. No pasó mucho hasta que lo vi de nuevo. Fue en la escalera del edificio. Estaba sentado en el tercer peldaño, sosteniendo una cinta métrica enrollada entre los dedos. «Hoy hay trabajo en el cuarto piso», dijo. Pero este portal ya me resulta familiar. Me senté en el escalón opuesto sin pensarlo. No era una decisión, era una reacción. Él se apoyó en la pared y cerró los ojos por un momento. A veces vengo aquí solo para descansar un poco del ruido. No había tráfico, ni voces. Solo el crujido ocasional de la madera bajo nuestros pies. ¿Quiere algo para leer mientras mezcla el cemento?, pregunté. Tengo media hora. Subí, tomé un libro del estante. Era uno de esos que no se prestan, pero que con él parecía tener sentido compartir. Cuando regresé, seguía allí, con la cabeza reclinada. Le extendí el libro. No preguntó el título, solo lo aceptó y dijo: «Gracias por confiarme algo sin envolverlo en palabras». Fue la frase más clara que había escuchado en semanas. Esa noche, Ramón preparaba su maleta. Tenía una reunión con viejos colegas y pensaba quedarse fuera por 2 días. Escogía camisas como quien repasa recuerdos. «No me esperes despierta», dijo al salir. No respondí. En su lugar, salí al balcón. Había regado las plantas antes de que anocheciera. El aire olía a tierra y menta. Me envolví en una manta y me quedé allí, sin mirar el reloj. Pensé en cómo, a veces, lo más extraño es sentir calma sin razón aparente. Cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí, lo vi. Damián caminaba por la acera. No alzaba la mirada, pero sus pasos disminuyeron al pasar frente al edificio. No saludó. No fue necesario. Su presencia era suficiente. Yo tampoco moví la mano, pero sabía que él sabía. Permanecí allí, sentada, como si la noche fuera una promesa que no necesitaba cumplirse. Solo estar era suficiente. Como si el aire nos conectara sin que nadie lo notara, excepto nosotros. A la mañana siguiente, abrí la puerta justo antes de que tocara. «Hoy no traigo lista», dijo, levantando una pequeña llave inglesa. «Solo vengo a dejar todo seco». Su sonrisa era leve, casi imperceptible. Entró, colocó las herramientas en el baño y empezó a trabajar sin apuro. Yo lo observaba desde la puerta. El agua del grifo goteaba con un ritmo que él parecía entender. «Este grifo ha sobrevivido varias administraciones», murmuré. Y sin embargo, nadie lo había arreglado. «A veces uno se acostumbra a las filtraciones», respondió, «hasta que alguien las nota». Me senté en el borde de la bañera. Él hablaba poco, pero cada palabra tenía un lugar. Cambió la junta, limpió el óxido y cerró con fuerza, sin violencia. El goteo cesó. «Ya no suena», dije. «Eso es lo importante», respondió. Y en ese momento entendí que hablábamos de más que una tubería. Hablábamos de ausencias, de lo que persiste cuando no lo ves. Al salir del baño, se agachó para recoger las herramientas. Me quedé de pie junto a la mesa, sin saber qué decir. «¿Un té?», pregunté. Pero esta vez no como técnico. «Como alguien que acaba de cerrar una fuga», agregó con una sonrisa. Nos sentamos en silencio. La radio estaba apagada. Las tazas humeaban lentamente, como si esperaran su momento. Estábamos uno al lado del otro.
no enfrentados, no expectantes, solo allí. Nuestros hombros se tocaban apenas, no por necesidad, sino porque así era más natural. Damián miraba sus manos, con pequeños rastros de polvo en las uñas. No suelo quedarme así. Siempre siento que el silencio es la antesala de algo. ¿Y ahora? Ahora siento que este silencio ya es algo. Asentí. Tomé mi taza. Él hizo lo mismo. Al rozar los dedos sobre el asa, ninguno se retiró. Fue un contacto mínimo, pero duradero. «Estás temblando», dijo en voz baja. «No es miedo, lo sé». Y no hizo falta añadir nada más. Nos quedamos así, sin medir el tiempo. El sol descendía poco a poco, tiñendo la cocina de un tono anaranjado. Las sombras comenzaron a dibujarse en las paredes, pero no encendimos la luz. No era necesario. La claridad era suficiente. Sentía su respiración acompasada, como si mi cuerpo hubiera encontrado el ritmo de otro. Pensé que no éramos amantes, ni amigos. No éramos una definición. Éramos algo más simple y más cierto. Dos personas que no tenían prisa. «¿Quieres que me quede un rato más?», preguntó. No respondí. No hizo falta. Se quedó. Nos tomamos de las manos, como dos ancianos que ya no buscan explicaciones. El tiempo no se movía, y tampoco lo hacíamos nosotros. La radio seguía muda. Las cucharillas secas. El mundo parecía suspendido en ese instante. Nada nos pedía que actuáramos. Solo estar era suficiente. Y por primera vez, supe que no necesitaba entenderlo todo. Bastaba con sentir que no estaba sola. La noche avanzó lentamente, pero no hubo oscuridad densa, solo un gris amable que se extendía por las esquinas de la cocina. Cuando Damián se levantó, no hubo prisa. Guardó sus herramientas sin apuro, dobló su chaqueta con cuidado y la colocó sobre la silla. Me miró con una serenidad que no pedía nada. «Esto no es un comienzo ni un final», dijo. «Solo un momento». Asentí. No le ofrecí llevarlo a la puerta. Él lo entendió. Salió con la misma naturalidad con la que había llegado. Me quedé en la cocina, sin encender la luz. El murmullo del refrigerador era el único sonido, y aún así no me sentía sola. Me acerqué a la ventana. Afuera, las luces de la calle parpadeaban. No esperaba verlo de nuevo pronto, pero tampoco lo descartaba. Me toqué los labios con los dedos. No era un gesto nostálgico, sino de confirmación. Aquello había ocurrido y había sido suficiente. Por primera vez en años, la casa no me parecía tan ajena. Los días siguientes pasaron con una quietud distinta. No estaba esperando que sonara el timbre, pero tampoco me sorprendía mirar hacia la calle con cierta frecuencia. Ramón regresó de su viaje. Estaba de buen humor, hablaba más de lo habitual, contaba anécdotas que no me pedían reacción. «¿Todo bien aquí?», preguntó una noche. «Sí», respondí, sin dar más detalle. No me preguntó más. Volvió a sus rutinas, yo a las mías, pero algo había cambiado. Ya no me apuraba en limpiar la cocina, ni en disimular el silencio. Lo habitaba. En el buzón encontré una tarjeta sin sobre. Era una ilustración en grafito. Una mujer sentada con un libro entre las manos, la cabeza girada apenas, como si escuchara algo en la distancia. No había firma, solo una nota escrita con letra precisa. Algunas personas no necesitan decir nada para decirlo todo.
La guardé entre las páginas del libro que él había devuelto. No era una historia, era un gesto, uno que todavía resonaba. Una tarde, al regresar del mercado, lo vi en el patio del edificio. Estaba apoyado contra la barandilla, leyendo. No se inmutó al verme. Yo tampoco disimulé. ¿Le gustó el libro?, pregunté al acercarme. Más de lo que esperaba, dijo. No por lo que cuenta, sino por lo que guarda. Nos sentamos en uno de los bancos. La conversación fluyó con esa naturalidad que solo se da cuando no hay necesidad de impresionar. Hablamos de otras lecturas, de personajes que callan más de lo que dicen. En un momento dijo, «Usted no sostiene el libro como antes como era, como si fuera lo único que tenía». Sonreí. Ahora tengo silencio que no pesa. Él asintió. Antes de irse, me pidió que le recomendara otra historia, pero no algo fácil. No le temo a lo complejo, respondió, solo a lo vacío. Lo vi alejarse. Esta vez sí se giró. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que mi interior se ordenara un poco más. Esa noche, preparé té de menta y lo tomé sola, en la terraza. El aire era fresco, pero no frío. Pensé en lo que dijo, no le temo a lo complejo. Yo sí. Durante mucho tiempo evité toda emoción que no pudiera controlar, pero ahora había aprendido a sentarme junto a lo que no entendía del todo. Gael, porque así firmaba los dibujos, no era parte de mi rutina, pero sí de mi respiración. No hablábamos todos los días. No había promesas ni pactos, pero algo se había tejido entre ambos. Un hilo invisible que no tensaba, solo conectaba. Esa noche no escribí, no leí, solo estuve allí. Cuando la luz del farol iluminó el balcón, vi una silueta al otro lado de la calle. No alcancé a distinguir su rostro, pero supe que era él. No se acercó. Solo se quedó allí un instante, como quien se asegura de que todo esté en orden. Luego siguió caminando. No hizo falta más. Pasaron algunos días sin noticias suyas. No lo vi en el edificio, ni en el parque, ni en la escalera. Y, curiosamente, no me inquietó. Sentía que, aunque ausente, algo de él se había quedado. Las plantas del balcón crecían con más fuerza. El agua de la tetera tardaba más en hervir, o quizá yo la observaba con más calma. Una tarde, encontré un libro nuevo en el buzón, sin dedicatoria, sin nota, solo una cinta verde marcando una página específica. Al abrirlo, un párrafo subrayado decía: «Hay presencias que nunca se van del todo, aunque los cuerpos cambien de lugar». Cerré el libro y lo llevé a la cocina. Me serví un té y lo coloqué sobre la mesa. No lo abrí de nuevo ese día. No hacía falta. En el aire había una certeza serena. Hay silencios que no duelen, porque no son vacíos, sino llenos de todo lo que no necesitamos nombrar. Ramón seguía con sus rutinas. Su mundo no se cruzaba con el mío, más que en el roce de cubiertos o en un saludo neutral. Una noche, mientras él veía la televisión, salí a la terraza con el libro que Gael había dejado. Leí una página, luego otra, no por curiosidad, sino porque sentía que cada línea era una forma de compañía silenciosa. Cuando terminé el capítulo marcado, cerré el libro con cuidado. Miré hacia abajo, hacia la calle vacía.
Me pareció ver una figura a lo lejos, pero no intenté distinguir. A veces, saber con certeza es menos importante que sentir. Volví a entrar, apagué la luz de la cocina y me senté junto a la ventana. Me quedé allí largo rato, escuchando solo el murmullo del viento y el roce leve de las cortinas. Me sentía completa, no por tener algo, sino por haber soltado la necesidad de explicarlo todo. La quietud se convirtió en mi forma de estar. Un sábado por la tarde, escuché pasos en el pasillo. No eran los de Ramón. Cuando abrí la puerta ligeramente, vi a Gael, inclinado sobre una escalera portátil, ajustando una lámpara del piso superior. «Hay que cambiar todo el cableado», explicó sin que yo preguntara. Los años no pasan en vano ni para las paredes. Sonreí. «¿Café?», ofrecí. «En media hora». Cerré la puerta y preparé todo con la tranquilidad de quien sabe que no necesita improvisar. Cuando entró, traía polvo en las manos y un brillo tranquilo en los ojos. Se sentó, bebió un sorbo y dijo: «Aquí, incluso el silencio sabe a algo». Esa frase me quedó dando vueltas todo el día. No era poesía barata, era exactitud. Hablamos poco, pero en cada pausa había una ternura que no se nombra. Al despedirse, me entregó un pequeño cuaderno, para cuando las palabras quieran salir sin permiso. Era un regalo y, a la vez, una sugerencia suave de que aún había algo más que podía escribirse. Esa noche abrí el cuaderno. Las páginas estaban en blanco, pero al tacto parecían llenas. No escribí nada. Solo pasé los dedos por los bordes, como si al hacerlo pudiera empezar a ordenar lo que no sabía nombrar. Ramón dormía del otro lado de la pared. Su respiración seguía el mismo ritmo mecánico de siempre. Pensé en cómo nos habíamos convertido en dos sombras que no se tocan, no por odio, ni por distancia, sino por desgaste. Apagué la lámpara, pero no dormí. En mi mente aparecía la imagen de Gael, mirando el techo desde el pasillo, con la camisa manchada de pintura y una serenidad que desafiaba el ruido del mundo. Me dormí finalmente, no con sueños, sino con fragmentos de momentos que no se repetían, pero dejaban huella. Al despertar, lo primero que vi fue el cuaderno sobre la mesa, y aunque no recordaba haberlo dejado ahí, su presencia me hizo sonreír. A veces, el rastro más claro es el que nadie intenta dejar. Por la tarde, me senté con una taza de té y escribí las primeras líneas en el cuaderno. No eran frases importantes, ni ideas profundas. Eran cosas simples. Cómo se movían las hojas del ficus cuando entraba viento, el sonido del ascensor al detenerse en el tercer piso, la manera en que el sol dibujaba sombras en la pared. Y luego, sin pensarlo demasiado, escribí: «No sé si esto es un comienzo o un descanso, pero sé que no quiero que se pierda». Cerré el cuaderno de inmediato, como si hubiera dicho demasiado. Guardarlo fue como proteger algo frágil. Esa noche, Gael pasó de nuevo. No subió. Solo se detuvo frente al edificio y levantó la vista. No saludó. Yo tampoco. Pero ambos sabíamos que estábamos allí, cada uno en su rincón, respirando con el mismo compás. No había urgencia. Había algo mejor. El acuerdo implícito de que lo esencial no siempre necesita explicaciones. El domingo, Ramón anunció que saldría todo el día. Tenía una reunión con sus antiguos compañeros de universidad. Se vistió con esmero, eligió una camisa que casi no usaba
y practicó frente al espejo algunas frases. «No me esperes despierta», dijo. Cuando salió, la casa quedó en silencio, pero no era el silencio de siempre. Era otro, un espacio que se abría. Caminé descalza por el pasillo, toqué las plantas del balcón, abrí las ventanas sin miedo al viento. Me senté en la cocina y preparé té para dos, aunque no sabía si alguien más lo tomaría. Poco después, el timbre sonó. No necesitaba mirar por la mirilla. Sabía que era él. Abrí antes de que tocara por segunda vez. «Vengo sin herramientas», dijo. «Entonces, siéntate», respondí. Y lo hizo. Esta vez no había nada que reparar, solo una presencia que se ofrecía sin exigencias. Era suficiente. El té se enfrió. Pero nosotras no. Nos quedamos en la cocina. No había música ni conversación. Solo el sonido del agua en la tetera y el crujido leve de las sillas cuando nos acomodábamos. Él observaba la taza, no con ansiedad, sino con una especie de calma antigua. «Nunca me senté así en casa de nadie», dijo de pronto. «¿Así cómo?», pregunté. «Sin hacer nada, sin explicar nada». Asentí. No hacía falta agregar más. El té se enfriaba, pero nadie se apresuraba. Yo también lo miraba. No con deseo, ni con comparación. Lo miraba como quien reconoce algo que había olvidado que existía. Una ternura silenciosa, sin intención de poseer. Cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, no fue accidental. Tampoco buscado. Fue lo que ocurrió. Y cuando sus dedos rozaron los míos, no retiré la mano. Él tampoco. Permanecimos así, como si el tiempo no nos perteneciera. En la radio, una canción suave empezó sin que nadie la encendiera. No interrumpimos. A veces, lo más verdadero es lo que no se planea. Después del té, permanecimos sentados sin movernos. Las tazas vacías, las cucharillas al costado, ya secas. Él giró la cabeza apenas, como queriendo decir algo, pero se contuvo. Yo tampoco rompí el silencio. No era necesario. El contacto de nuestras manos hablaba por sí mismo. «¿Sabes?», dijo finalmente. Siempre creí que el silencio era antesala de algo, de una conversación, de una despedida, de una explosión, pero ahora creo que también puede ser una forma de quedarse. Me quedé mirándolo. No dije nada, pero sentí que esas palabras me atravesaban, porque era exactamente eso, quedarse, no como alguien que irrumpe, sino como alguien que acompaña desde adentro. Damián miró mis dedos. «Estás temblando», murmuró. «No es miedo». «Lo sé», respondió. El silencio volvió, pero esta vez era cálido, como una manta compartida. Afuera, la luz del atardecer se colaba por la ventana, dándole al momento un tono entre oro viejo y descanso, y no hacía falta nada más. La tarde cayó por completo. Las sombras comenzaron a ocupar los rincones. No encendimos la luz. Dejamos que las penumbras se acomodaran solas. Damián se quedó mirando la pared durante unos minutos, luego bajó la mirada y dijo en voz baja: «Podría quedarme». Hizo una pausa. «Pero no lo haré». Lo miré sin juicio, sin sorpresa. «Está bien», dije. «Hoy está bien», asintió. Nos levantamos al mismo tiempo. Llevó su taza al fregadero, como si fuera su casa. Yo no lo detuve. No había nada que pedir. Se acercó a la puerta,
Tomó su chaqueta con una lentitud que no buscaba dramatismo. Antes de salir, me miró una última vez. Esto no fue lo que pasó después del té, dijo. Esto solo fue ahora. Cerré la puerta suavemente. Me senté de nuevo, en el mismo lugar. Las tazas seguían allí, como testigos mudos. Y por primera vez, el silencio no era ausencia. Era presencia pura, densa, completa. Los días que siguieron fueron diferentes, no porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque algo se había reordenado adentro. No lo volví a ver en la escalera, ni en la calle, ni en el parque. Pero no lo buscaba. No con urgencia. Era como si su paso hubiera dejado un orden que no pedía continuación. Ramón regresó una tarde cualquiera. ¿Todo en orden?, preguntó desde el umbral de la cocina. Sí, respondí, y lo decía en serio. Se sentó a leer el periódico. Yo salí a la terraza. El aire era fresco, las plantas bien regadas. Todo estaba en su sitio, pero con otro color. Miré hacia abajo. No esperaba verlo. No era una historia de espera. Era otra cosa. Una historia de presencia, incluso en la distancia. Cerré los ojos. Respiré. Recordé sus palabras. El silencio también puede ser una forma de quedarse. Y en ese momento, entendí que eso era exactamente lo que había ocurrido. Él no se había ido, solo se había transformado en una forma distinta de estar. Esa noche dejé la puerta del balcón entreabierta, no porque esperara que alguien entrara, solo porque no quería cerrarla. Me envolví en la manta de siempre y me senté frente al aire que entraba. No hacía frío, pero sentí un escalofrío familiar, no de miedo, sino de presencia, como si alguien caminara cerca sin hacer ruido. Pensé en lo que había sido este tiempo. No una historia, no un romance, no una aventura. Fue un momento, uno de esos en los que la vida te muestra que todavía hay algo dentro que puede moverse. Algo que no murió con la rutina, ni con los años, ni con las palabras no dichas. Me llevé la mano al pecho. El cuaderno seguía en el estante, aún en blanco, pero ahora sabía que escribiría en él, no para contar lo que pasó, sino para no olvidar cómo me sentí, porque a veces eso es lo único que realmente importa. Al día siguiente, mientras barría las hojas del balcón, recordé cómo había comenzado todo. No hubo giros dramáticos, ni frases memorables, solo un clic en un interruptor, una mirada sincera, una taza de té. Las cosas que realmente transforman a veces no hacen ruido. Pensé en Damián, en su forma de habitar el espacio sin reclamarlo. Su ausencia no dolía, no porque no hubiera significado, sino porque su paso dejó algo ordenado en mí. Ramón seguía allí, con su taza, sus horarios, sus silencios, pero ya no me molestaban, tampoco me bastaban. Vivíamos juntos, sí, pero ahora yo también vivía conmigo. Esa tarde, abrí por fin el cuaderno. Escribí. Volví a sentirme viva. No porque alguien me salvara, sino porque alguien no me impidió recordarme. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y salí al balcón. Respiré hondo. Por primera vez, no sentí que estaba esperando nada. Estaba simplemente presente. Y eso, entendí, era suficiente. Ramón regresó esa noche con una bolsa del mercado y un gesto amable. «Compré esas galletas que te gustan», dijo.
Sonreí no por el gesto, sino por lo que ya no sentía. Agradecí, tomé una y me senté con él a la mesa. Hablamos del clima, del ruido del ascensor, de cosas neutras. La conversación fluyó como un río sin cauce. Yo escuchaba, pero mi mente flotaba en otro lugar. En el cuaderno, en la terraza, en una voz que decía poco y decía todo. Cuando terminamos de cenar, Ramón se levantó, lavó su taza y se fue a leer. Yo recogí las migas con los dedos. Pensé en cómo, durante tanto tiempo, había intentado mantener todo intacto, sin darme cuenta de que también necesitaba moverme. No cambiar de vida, solo despertar en la que ya tenía. Aquella noche no escribí nada más. Solo dejé el cuaderno abierto, porque a veces lo que no se escribe también habla. Y a veces ese silencio vale más que 1000 confesiones. El lunes amaneció con sol tenue. Preparé café, abrí la ventana y dejé que el aire entrara. La ciudad seguía igual, pero yo no. En la mesa, el cuaderno seguía abierto en la última página escrita. No lo cerré, solo lo deslicé hacia un costado, como dejando espacio para algo nuevo. Me senté en la terraza, con una manta ligera sobre las piernas. Observé el movimiento de las cortinas, el reflejo del sol en las hojas verdes. No pensaba en él, ni en mí, ni en lo que fue. Solo respiraba. Y mientras lo hacía, una frase me vino sin ruido. No todas las presencias duran, pero algunas transforman. No era un adiós, tampoco un regreso. Era una certeza que se acomodaba sin exigencia. Ramón seguía en casa. Yo también. Pero ahora había aprendido a estar incluso en mi propio silencio, a reconocerme sin perderme. Y aunque Damián no volviera, una parte de él seguiría latiendo cada vez que el interruptor hiciera clic, como si me recordara que todavía estoy aquí.